Entonces, Dios es luz. Y ya viendo esta parte de la primera carta de Juan, ahora sí ya metiéndonos a fondo, entendiendo todo el contexto de las 3 cartas que vimos en el video anterior, porque Dios es luz, nos dice así. Y ahí es donde podemos ir viendo esas similitudes que habíamos mencionado que íbamos a ir profundizando. Las similitudes de las cartas de Juan con el Evangelio de Juan. Y ese me gustaría ver cómo empieza la primera carta de Juan. Dice, primera de Juan 1, 1 y 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjate ahí, perdón que te interrumpa, en ese versículo 1 dice, lo que era desde el principio. O sea, está hablando del origen, ¿verdad? Del Génesis. Del Génesis, exactamente. Y de ahí también hace una palabra, dice, el verbo de vida. Así arranca, ¿va? Y en el 5, ¿cómo dice? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Son 2 mensajes fuertes que decíamos, ¿no? El mensaje de ellos, de Juan. ¿Y cómo empieza Juan el Evangelio? ¿No? Si recuerdas, y ese a lo mejor lo vemos aquí también. Okay. El tema, acuérdate, el principio y el verbo de vida. Entonces, Juan, el Evangelio de Juan en el 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. Ajá. Este era... Y el verbo, ¿te das cuenta cómo arrancó con las mismas palabras prácticamente usando el principio, el Génesis y el verbo? Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz. Ajá, también menciona la luz. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, entonces, ¿qué dice el 5 que habías leído? Ajá, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por eso no prevalecían las tinieblas con él. No, entonces... No prevalecen. ¿Es Juan o no es Juan? Sí. ¿No? Ya nos hace mucho más sentido. ¿Verdad? Entendemos que así está escrito y por eso podemos definir, y los estudiosos han definido esto para ponerle el título Primera Carta de Juan, que es el mismo Juan el apóstol. Entonces, dice, aquí cuando los apóstoles fueron testigos oculares, recuerda que el apóstol es el testigo ocular de haber visto a Jesús vivo, al Mesías vivo. Entonces, ellos comparten la palabra de vida y era lo que ellos encontraron, ¿no? El verbo de vida. Entonces, habla también una parte de que empezaron los apóstoles y los discípulos a tener comunión con Dios. Una vez que tú recibes a Cristo, debes de tener no nada más comunión con Dios, sino comunión con los demás. Esta palabra es en hebreo koinonía y la usa mucho Juan. Juan constantemente nos está hablando de tener comunión los unos con los otros, que es una manifestación de amor, no tener discordia. A ver, vamos a leer también, a seguir, leímos primera de Juan 1:5, lo leíste ahí, hablando de la luz. ¿Qué dice el 6 y 7? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver, platícame. ¿Andar en luz o andar en tinieblas? ¿No? Me llama la atención que a lo largo de la carta menciona la congruencia, o sea, en otras palabras, pero te va haciendo la comparativa entre una cosa y otra. En este caso es la luz y las tinieblas. Y te hace la comparativa
y te invita otra vez a que seas congruente, de que pues ok, dices que tienes comunión con Él y dices que pasas tiempo con Él y que lo buscas y que te comunicas con Él, pero andas en tinieblas y mientes y no practicas verdaderamente la verdad, valga la redundancia, pues no es cierto, o sea, eres incongruente. Mira, definitivo, o sea, es esa invitación, o sea, andar en la verdad te va a dar libertad, vas a andar seguro, no vas a andar con cargos de conciencia, pero andar en la verdad, ¿no? Es andar en los principios de Jesús, es andar en Jesús. Mira, hay una parte que a mí me gusta y alguna vez lo escuché. En Cristo hay salvación. O sea, cuando tú estás en Cristo, es que encontraste al Salvador, a quien te salvó de toda la eternidad, ¿no? Con Jesús, ¿no? Con el Mesías, o sea, con el Mesías hay salvación, en el Mesías hay salvación, con el Mesías debe de haber comunión, koinonía, ¿no? Y por el Mesías debiéramos de ir y compartir que hay soluciones, que hay buenas noticias, que hay que servir a Dios. O sea, en el Mesías, en Jesús, hay salvación, con Jesús hay comunión, o sea, caminar con Él, andar con Él, y por Jesús, si hay eso, pues debiéramos de servir, hay servicio. También me gusta que a lo largo de la carta, que eso es lo que habíamos comentado, que dice que, o sea, te invita a tener realmente una relación con Dios, no que seas no transparente o que creas como de ser de cierta forma ya por eso vas a tener comunión con Dios. Entonces me gusta mucho porque siento yo que es como una forma de que cualquier creyente que ya, incluso que tengamos años ya, muchos años en Cristo, que la puedas leer y decir, oye, verdaderamente sí tengo una real relación con Dios, porque pues Juan te hace esas comparativas y te invita a que, pues oye, tengas una relación con Dios, pero genuina, real, auténtica, o sea, no nada de que así como que pues más o menos. Fíjate que la gran diferencia, ¿no? De una religión y realmente tener una relación. La relación, o sea, tú andar en el Señor, o sea, es porque has tenido ese nivel de intimidad con Él y por lo tanto lo que haces es porque sale de tu corazón hacerlo y son cosas buenas. Y no es por cumplir con el exterior, ¿no? En donde del exterior es la religión, es para que me vean, por el testimonio, por guardar las apariencias. No, sino realmente cuando en verdad has nacido de nuevo, porque estabas perdido, porque estabas muerto en tus delitos y pecados, es cuando viene esa nueva vida que tiene que ser congruente, ¿no? Y es cuando hasta el rostro cambia, ¿no? Como decíamos, se ve con luz. Hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Entonces, volvemos a regresar a esa parte, aquel que, fíjate, por un lado está el ultra religioso, ¿no? El ultraconservador o el legalista que dice que él está cumpliendo en todo, ¿no? Yo estoy bien, los demás están mal, ¿no? Incluso hasta se meten en temas teológicos, los calvinistas y los luteranos, a ver, enredos, y los católicos, y en rollos doctrinales teológicos que generan división, pero porque ellos están bien. Y cuando alguien dice que está bien y todo, empieza a tener un orgullo jactancioso, ¿no? Así es. Que dice que no tiene pecado, o que él no falla, él está en lo correcto. Porque estoy en la verdad, yo no vivo en la mentira y por lo tanto no fallo. Ese es un aspecto de ello. Por el otro está el otro extremo, el liberal, el que tan libre que no le importa
nada, no le importa afectar a otros en su libertad, porque son sus derechos y además yo soy libre de hacer lo que quiera. Oye, pero estás afectando a tus hijos o estás afectando a tu novio, no sé, o sea, estás afectando relaciones por tu exceso de liberalidad. Entonces, el exceso de conservadurismo, legalismo, porque se sienten superiores, o el exceso de liberalidad, porque no tienen el más mínimo temor a Dios. Si les preguntas a ambos, ambos están bien. Claro, ¿no? Están en lo correcto. En lo correcto. Y Juan nos dice, nos advierte de algo. ¿De qué nos advierte? Y creo yo que va a profundizar un poco más lo que mencionamos al principio de la práctica del pecado. Dice, pregunta, Juan, ¿los dos están practicando el pecado? La neta, el legalista haciendo juicio y prejuicio y división, o el liberal en su libertad le da en la torre a todo. Le da la torre porque te falta el respeto y no respeta tus derechos. ¿En verdad ellos están bien? O sea, ¿no fallan? No, y practican. O sea, ¿lo hacen recurrentemente? Pues ¿Y qué? A ver, ibas a comentar algo. Sí, voy a leer primera de Juan 1, del 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es lo que comentábamos, o sea, una persona que practica el pecado no va y confiesa sus pecados. Porque se siente que está haciendo lo correcto, entonces, por eso lo practica. Así es, y entonces Dios no lo limpia y no le da la capacidad de poder hacer las cosas bien. Es correcto. Entonces, el orgullo, tanto extremo liberal, ¿no? Machismo, feminismo y todos los ismos, ¿no? Porque del otro lado está otro ismo, ¿no? El legalismo, ¿no? El conservadurismo, el radicalismo, o sea, wow. Ambos, Satanás nos quiere llevar a los extremos para dividirnos y para afectarnos, pero Dios nos da ese centro. A ver, sí vas a fallar. Si tú dices que no fallas, te engañas a ti mismo y por lo tanto la verdad no está en ti. ¿Quién es el que te lleva a creer esas mentiras? Pues el padre mentira. Ahora, ¿cómo actuó Satanás con Eva? ¿Qué fue lo que hizo Satanás para hacer que Eva y Adán se equivocaran o fallaran? Los persuadió. Los persuadió, por lo tanto, les hizo una declaración, están mal y no sé qué. No, les metió ideas. Ajá, con simples preguntas. Nada más les metió unas ideas. ¿Cómo estamos de ideologías hoy? Repletos. Entonces es importante distinguir esas ideas de verdad y las ideas de mentira. Sí. Conste que no estamos hablando de conceptos religiosos, de que la religión fulana está bien, de la religión fulana está mal, porque eso finalmente el religioso es una persona y por lo tanto va a haber equivocaciones y errores y juicios, pero no estamos hablando de la verdadera espiritualidad, de realmente tener una relación con el Espíritu de Dios, ¿no? Y es esa parte en donde vemos que el ser humano necesita tener esa relación con Dios porque Dios es amor. O sea, Dios nos hizo para amarnos, ¿no? Para derramar su amor de bendiciones. Si lees Génesis 1 y 2, ves que todo lo que hizo fue muy bueno, extremadamente bueno para dártelo a ti y a la humanidad. Pero le dimos al traste, pues sí, ¿no? Porque le dimos entrada a ideas mentirosas, ¿no? ¿Cómo discernirlo? ¿Cómo podemos discernir andar en la verdad? Pues era como te decía, conociendo más la verdad al verdadero. Ahora, hay que ser bien congruentes porque dice
después de Primera de Juan, en Primera de Juan 1, 6 y 7, ¿qué nos dice? Primera de Juan 1, 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y ahí adelántale del 8 al 10, ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hay una parte bien importante de andar en luz, decíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es andar en luz? Recordar que Dios es luz y por lo tanto decíamos al principio que las tinieblas no prevalecen, ¿no? Con la luz. Con la luz. Pero vamos, hemos hablado del tema de el padre mentira y de los que no son de Dios y todo este tema. Y hemos estado hablando también de que Dios es amor. Pues, ¿cómo puede ser una persona amorosa, ¿no? Y con tanto amor que es luz, ¿no? Que haya venido a condenar al mundo. Quizás esa pregunta te las estés dando, pero quiero que vayamos otra vez a Juan, ahora al Evangelio, ¿no? Ajá. Y que me ayudes leyendo Juan 3, 19 al 20. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, quieren seguir en la oscuridad. Practicando el pecado. Y en la oscuridad. Así es. Entonces, cuando alguien les muestra la verdad y les muestra la luz, ellos prefieren seguir en la mentira, seguir en lo oculto. De hecho, cuando peca Adán y Eva, ¿qué es lo primero que hacen? Se ocultan, se esconden. Se esconden, ¿no? Y ese tema de esconderte es por lo regular donde no hay luz, ¿no? Entonces, es una conducta del ser humano cuando falla sabiendo que hay Dios, sabiendo que hay un Dios, aunque lo nieguen los demás. O sea, un ateo te puedo apostar que cuando él tiene una conciencia de hacer lo que es correcto y lo que no es correcto. Y te puedo apostar que ese ateo, cuando le pone el cuerno a su esposa, sabe que está mal. Sabe que se está mal. ¿Y por qué se esconde? Porque sabe que hay una consecuencia. O sea, no podemos, ahora sí, tapar la luz. En la luz no hay oscuridad. Aunque te escondas, aunque te justifiques. Ahora, esto generó mucho caos desde el principio. Y me gusta algo, o sea, tomando este punto que leías en el Evangelio de Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, se refiere a que Dios vino al mundo, que Jesús vino al mundo, ¿no? Y me gusta porque si vemos este tema de la luz, hay un punto para mí, si vemos esta parte en medio, vamos a decir, si fuera la Biblia y en la parte de la historia bíblica, que es cuando Jesús viene, ¿no? Jesús vino al mundo, la luz vino al mundo. ¿Para qué? Para arreglar el caos. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba en caos, ¿no? Y vacía. Y dice, y dijo Dios que hágase la luz. Entonces, en el principio de la creación, la luz vino para iniciar, ahora sí, el reordenamiento y quitar el caos. Así es. Jesús vino para quitar el caos de nuestras vidas, ¿no? Y en Apocalipsis Jesús va a venir otra vez como Rey de Reyes y Señor de Señores para quitar el caos del sistema en el que estamos viviendo. Y por lo tanto va a haber un juicio, pero sobre todo me gusta porque en el capítulo 21 y 22
dice que ya no había más necesidad, ahora sí, de luz, porque la luz era Cristo y Él ilumina todo. O sea, nuevamente la luz al final, una vez reordenando el caos que se ha generado en este sistema en el que vivimos. Al principio, con Cristo, con el Mesías y con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús cuando venga en Apocalipsis. Ahora, pero hay una parte también dentro de los evangelios, hablando de la luz, que Jesús nos dijo de ella. En el Sermón de la Montaña, ¿no? Después de que habla de las bienaventuranzas, después de que habla acerca, de que Él vino a cumplir lo que estaba escrito, Jesús habla también, nos dice el objetivo, ¿no? Nos dice el objetivo por el cual viene y en donde nos dice algo que tenemos que ser sus seguidores, la gente que cree en Jesús. ¿Qué es? ¿Te acuerdas? Que nosotros somos la luz. ¿En dónde lo dice? Es en el Sermón de la Montaña. Sí, lo voy a leer. Dice Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo. Les estaba diciendo a los que creyeron y siguieron a Jesús, que creyeron en Él como el Mesías, como el mismo Dios viniendo, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Y si nosotros somos la luz, como la luz al principio con Jesús y en el Apocalipsis reordena el caos, nosotros también tenemos la capacidad de reordenar el caos. Y empezando por tu vida. Así es, nuestro pequeño caos. Sí, claro. O sea, no quieras cambiar a toda la organización mundial de la sustentabilidad o de la salud. Empieza tú en tu vida. Arregla el caos, decía uno, un psicólogo muy famoso ahorita, ¿no? Pero decía, arregla tu cuarto primero. Antes de arregla tu cajón de la oficina, ¿no? ¿Quieres ir a arreglar ahora sí a las autoridades? Y no arreglas el cajón de tu buró, ¿no? Tienes todo desordenado. En tu escritorio, arregla tu escritorio, ahí sí tienes para hacerlo, ¿no? Arregla tu vida, levántate temprano, en fin. No vamos a arreglar, y es lo que hace Jesús, arregla las vidas. Y fue transformando la sociedad en comunidades completas como esta a la que les escribe Juan. Ahora, ya dijimos, ser congruente con la luz y en el amor. Entonces, ¿cómo puedes ser luz? Pues amando, ¿no? Amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el tema del amor, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cómo puedes? Ya dijimos, vamos a hacer esos contrastes que decías al principio. Si amando soy luz, ¿cómo evito ser oscuridad? Porque Dios nos dice, Juan nos da ahí la solución, te dice, ok, ¿quieres ser luz? Entonces, ama a Dios. Pero puede ser oscuridad si amas al mundo. ¿Y en dónde lo dice? Dice en 1 de Juan 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Juan nos dice, no ames el sistema del mundo. O sea, no es porque Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, y se refiere a los seres humanos, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel, porque ahí está hablando de personas, si no dijera todo aquel, ¿no? Que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en Juan 3:16.
Pero aquí, en esta carta de Juan, en la primera carta, no se refiere a personas. Se refiere al sistema. Al sistema. Y el sistema te va a ofrecer 3 cosas. Por un lado, que satisfagas los deseos de la carne. O sea, el placer. Físico, el placer. ¿No? Por otro lado, los deseos de los ojos, ¿no? La codicia, ¿no? Que lo que codicies lo obtengas, ¿no? Los deseos de los ojos, ¿no? Y en tercer lugar, los deseos del reconocimiento, los likes, los seguidores, cuántos vieron mis historias y cuántos me siguieron, y todo este rollo es vano. Una versión dice la vanagloria de la vida, pero realmente es ese deseo de reconocimiento. Si son los deseos de likes, ¿no? Diría al día de hoy, que me reconozcan, que vean mis historias. Yo les pondría un reto a los jóvenes. A ver, bájate, salte de tus redes sociales, ¿no? Retote. Claro, porque están acostumbrados, porque pues, se llenan de dopamina, ¿no? De buscar aprobación. De buscar aprobación y todo, y es ficticio. Es como el que sube fotos de su super vacación, ¿no? En la playa y todo el tema, y no, a lo mejor no te das cuenta de que, no nos damos cuenta de que a lo mejor estás súper endeudado. Pero está tomándose las fotos con la familia, pero no sabemos lo que hay detrás de esas fotos, ¿no? O después a la otra le está poniendo el cuerno, ¿no? Y aquella tomándose fotos o él tomándose fotos con la chava, ¿no? Entonces... Sí, o que la gente que sube cosas a las redes sociales no está, o sea, a veces incluso yo me he visto afectada en que pues te frustras, te sientes incómoda de que por qué esa persona sí tiene todo eso y yo no, cuando no sabes lo que hay detrás de esa vida que aparenta tener. Entonces, al final del día, como una vez lo dijiste, las redes sociales sirven para todo, pero menos para comunicarse. Claro. Lo dijiste en un estudio. Sí, porque realmente estás comunicando, no estás comunicando verdad, estás comunicando apariencia, ¿no? Sí, y me gustaría leerlo, tío, en la Nueva Traducción Viviente. Ajá. De no amen el mundo, porque creo que lo dice muy... Mejor digerido las ideas. Tangible, ajá. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Exacto, ¿no? Y para ir concluyendo, vamos a ir viendo un poco más adelante de lo que habíamos estado platicando de, y era este segundo mensaje, el mensaje que está en Primera de Juan también, del 3 en adelante, ¿no? El 3, recuérdame, a ver, el 3:11, en el 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y que no debemos de ser como Caín. Sí, exacto. Entonces, a ver, esta parte es importante porque dice en el 12, ¿no? Porque no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, las de Caín, ¿verdad? Y las de su hermano justas o correctas, ¿sí? Hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo te aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, ese mensaje, por un lado te dice, no ames al mundo, no ames las cosas, no ames el sistema, no ames los deseos, en este caso, carnales, ¿no? Ámense los unos a los otros.
Y no nos extrañemos o no nos saquemos de onda si el mundo no nos ama. ¿No? Pues obviamente no nos va a amar porque no conocen a Dios y no quieren conocerlo. Es tocando un punto ahí, ahorita se me vino a la cabeza. Oye, Dios hizo la sexualidad, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Y nos la pone desde Génesis 2, ¿no? Y dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer, a su esposa y serán una sola carne. Está hablando de intimidad, de casarte y de hacer una nueva familia fuera ya de papá y mamá correspondientes. Pero aquí dice los deseos de la carne. Es literal. Habla mucho de obviamente también hay mucho alimentos y hay muchos deseos que nos requiere y nos demanda el cuerpo, que no todos son buenos, ¿no? Sí. ¿No? Los dulces y todo este rollo. La glotonería. ¿No? Sí, la glotonería, ¿no? Pero o el alcohol y todo este rollo porque te envicia. Pero hablando de la intimidad, al día de hoy ya no es por amor. No. Es puro deseo, es puro placer, ¿no? Entonces, te dice eso, no ames eso. Y me llama la atención porque hace poco platicaba con Dani el tema de que qué impactante que actualmente pasa eso, que ya es un tema meramente físico y ves a la otra persona como un objeto para tu propio placer. O sea, estás siendo egoísta en que ves a la otra persona como algo que te va a satisfacer y no la ves como un ser, no la ves como alguien que tiene sentimientos, o sea, la ves ya simplemente porque quieres sexo. Sexo, ajá. Sí, es esa parte en donde ahora dentro de los derechos de la mujer, ¿no? Ahora yo voy a decidir con quién me voy a acostar. Sí, y eso, lo peor de todo es que también lo analizo en que, pues si es un tema meramente físico y no tienes esa conexión íntima con la persona antes de meterte al tema sexual, puedes llegar incluso hasta a repudiar a esa persona. Por eso cuando los noviazgos, creo yo que cuando se meten entre ellos antes de casarse y no han tenido esa conexión íntima tan fuerte antes de tener relaciones sexuales, por eso es más fácil que en cualquier momento ¡pum!, se rompa esa relación, porque ya llega un tema que ya no te interesa conocer a la otra persona porque la ves igual como un objeto. Sí, yo les he dicho, exacto, ese tema es lo que alegan, ¿no? Lo que alegan las mujeres que las ven en el feminismo radical, que las ven como objetos, ¿no? Pero ellas mismas quieren seguir teniendo libertad sexual. Ahora al revés, también ven como objetos al otro, o sea, es ese desorden. Incongruencia. Por lo tanto, los deseos de los ojos, ¿no? La codicia, los deseos de la carne, ¿no? Los placeres, hablando del placer sexual, es muy literal Pablo ahí en ese aspecto, y los deseos de reconocimiento, la vanagloria de la vida, ¿no? Esos deseos de reconocimiento. Entonces, cuidado, pero lo que nos dice es que Dios quiere que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Y que no se dañen. O sea, porque nos pone ese ejemplo y que no sean como Caín, que mató a su hermano. Entonces, para los cristianos, el ejemplo más grande de amor es el de Jesús. Que Jesús fue capaz de entregar su vida, ¿no? Como sacrificio por el bienestar de los demás. O sea, no hay mayor amor. Y es la forma como debemos de amarnos los unos al otro. O sea, yo esforzarme porque tú estés bien. Yo esforzarme por dejar algo bueno. Ese es el amor que Dios quiere que reflejemos. Porque eso va a permanecer para siempre. Como dice, el que hace lo que a Dios le agrada, permanecerá para siempre. Yo recuerdo a las personas que han hecho cosas buenas conmigo. O sea, que me han dado cosas buenas. Desde el aspecto profesional, yo tengo unas 3 personas que han cambiado, transformado mi vida, me han dejado muchas cosas, ¿no? Ahorita, o quizás más, no quiero ser injusto, pero pues recuerdo a la primer persona que me ayudó en mi primer trabajo, o sea, entrar a mi primer trabajo después de que murió mi papá. Yo ya tenía uno, pero, y ese, lo recuerdo, es el doctor Félix Martínez. O sea,
y siempre me estoy reportando con él. Fue muy amigo de mi papá y es alguien que me impactó en la parte profesional, me dio algo bueno. Otro, el que le digo, cambió, soy en la forma de pensar profesionalmente en la parte comercial. Hay otra persona que dejó cosas buenas, Alberto Herane, ¿no? Un chileno, es mi primer director comercial chileno que cada que entraba a una junta decía, oh, no lo había visto así, salía yo emocionado. Qué padre. Incluso mi jefe actual, ¿no? El dueño de la empresa para la que trabajo me dio un enfoque muy padre de ver cómo poder hacer negocios que honren a Dios y cómo si tienes un espíritu de emprendimiento o directivo, tú lo puedes poner a las manos del Señor. Entonces, así como mi pastor o quien me enseña la Biblia y todos, o sea, hay mucha gente que va dejando esas cosas y permanecen para siempre, ¿no? Así es. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, yo creo que el que hizo la mayor parte es Jesús. O sea, el que realmente, no mi vida profesional, sino o la parte cotidiana, el que transformó mi vida fue Jesús. Pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, ¿no? Y eso es, por eso lo sigo. Y por eso sé que me ama, porque fue capaz de entregar su vida por mí, ¿no? Y esa parte, ¿cómo la ves tú? ¿Cuál sería tu resumen de este gran mensaje de Juan o de Jesús a través de Juan? Y que te gustaría decirle a los demás, ¿cuál sería ese mensaje o cuál sería tu conclusión de esta carta o estas 3 cartas? Pues quiero compartir de unos versículos de la primera carta de Juan, de que el amor se perfecciona o que quien tiene amor no tiene temor. Entonces, me gusta mucho porque cuando lo leí entendí que la verdad Dios no me va a castigar y no tengo por qué tener temor de que Dios me castigue, porque una vez que yo ya me arrepentí, que estoy consciente de que no quiero practicar el pecado y que quiero ir cada vez que falle y que quiero ir a Él a pedirle perdón y que me limpie, ahí dije, órale, o sea, entonces sí tengo la capacidad de amar, sí tengo la capacidad de salirme de mí misma, de amar a mis papás, de amar a las personas que me rodean, a mi familia, a mis amigos, porque Jesús me amó tanto que se entregó por mí y me invita a amar así también a las personas que me rodean y no amando y no necesariamente tal vez dando mi vida físicamente como pues que también me crucifiquen, sino dando mi vida, dando mi tiempo, dando mi dinero, dando mi amor, dando mis conocimientos, dando mi atención a las personas que me rodean que lo necesitan en mi trabajo, con las personas que convivo frecuentemente, con mi familia especialmente. Entonces, yo creo que eso me enseñó esta carta que sí se puede, o sea, porque Dios, Juan te invita a que, oye, pues no ames el mundo y ama a Dios, porque así es como te vas a perfeccionar en el amor. Muy bien, muy bien. Fíjate que hay una parte, y eso lo digo, cuando tú te das cuenta que Dios está loco por ti, enamorado totalmente de ti, porque quiere todo lo mejor para ti, que fue capaz de que incluso tus errores, incluso que lo ignores, tus desprecios, es capaz de estar permanentemente buscándote y diciéndote, ven, ven. Por eso es que él, mismo Juan, ¿no? Mismo Juan, cuando en la visión de Apocalipsis, hay un versículo que me gusta mucho que es en Apocalipsis 3:20, ¿no? En donde él escribe algo que dice Jesús y se lo demuestra en el cielo, ¿no? En la carta que le hace a las iglesias o que escribe a las iglesias, que Dios le dice a Juan que escriba a las iglesias. Y en Apocalipsis 3:20
dice esa parte, para que te des cuenta cuánto te ama Dios. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este mensaje a la iglesia de la Odisea realmente es de ese Jesús que está tocando las puertas de tu corazón, en donde no va a dejar, o sea, Él quiere entrar a tu vida. Quiere ayudarte a restaurar tu caos interno. Exacto, ¿no? Entonces, hoy, en estas conclusiones de esta carta, cuando hablamos de luz, de vida, de verdad, ¿no? Cuando hablamos este tema de que si tú estás en medio de la oscuridad ahorita, viviendo un caos, si tú has ignorado a Dios, no lo has pelado en tu vida, esta carta te está diciendo Dios que Él te ama, ¿no? Que Él te ama a tal grado que es capaz de dar su vida por ti. Y ese es el mensaje. O sea, te dice hoy, ok, aguas con los antimesías, ¿no? Pero el mensaje correcto es decirte que hay una oportunidad. Dios nos dice, ámalos a tal grado tú, que les compartas esto que estamos compartiendo hoy, Deira, tú y yo, a los que nos escuchan. Dios te ama y hay una oportunidad, hay una alternativa. Hay una alternativa para solucionar tu matrimonio, hay una alternativa para solucionar tu problema económico, hay una alternativa para solucionar tu corazón, esa parte como te siente, y ese es Jesús. Porque sabía que en este mundo, en este sistema que se empezó a generar desde Génesis 3, desde Caín y Abel y los hijos de Adán y Eva por alejarse de Dios junto con sus padres, tomando decisiones equivocadas, Dios sabía que nos íbamos a dañar los unos a los otros. Pero por eso vino a que todo ese daño que tú has hecho, digas yo pago. Él vino a arreglar tu daño, tus faltas, tus errores, tu pecado. Así que hoy te invitamos, Deira y yo, a que tomes esa alternativa. La alternativa que no es la que ofrece el mundo, sino la que te ofrece Dios. La que te ofrece Dios en su amor al entregarse a sí mismo en la persona de Jesús. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres pedirle perdón? ¿Quieres arreglar primero tu relación con Dios antes de arreglar tus relaciones económicas, financieras, sociales, amorosas, familiares? Si quieres hacerlo, hazlo repitiendo esta oración, porque donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, sobre todo nombre que es el de Jesús, Él está en medio, y Él está ahorita en medio de ti, de Deira y de mí. ¿Quieres orar? Acompáñame haciendo esta oración. Ahí inclina tu rostro y cierra tus ojos y dile, Señor, reconozco que desde hace tiempo he estado solo, caminando en mi independencia, justificando mis errores, mis faltas, delante de los demás, pero sobre todo delante de ti. Hoy reconozco que he fallado. No me quiero justificar más. Te pido perdón por haberte ignorado. Te pido que arregles esta situación que estoy viviendo, pero sobre todo que arregles la situación que vivo al estar alejado de ti. Te abro la puerta de mi corazón. Te pido que entres a mi vida y que comencemos una relación, Señor, la cual yo había rechazado antes, y hoy te pido que la establezcas conmigo, primero perdonándome, y segundo, Señor, limpiándome, y en tercer lugar, transformando mi vida, Señor. Reconozco que hace 2000 años tú te entregaste para darme esta oportunidad de perdón. Y de ahora en adelante quiero seguir tus pasos. Enséñame el camino, Señor, en el que debo de andar. Y Dios amado, de ahora en adelante quiero amar a los demás como tú amas. Por lo tanto, enséñame a hacerlo hasta el momento que llegue a estar contigo por toda la eternidad, porque sé que el día de hoy ha iniciado una relación eterna contigo.
en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Y qué pasa si alguien hizo esta oración con nosotros, Del? Son una nueva criatura. ¿Cómo es eso? Porque las cosas viejas pasaron, he aquí, ya todo es hecho nuevo. Es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? En la carta de Corintios. Él nos dice que las cosas viejas pasaron. Entonces, si alguien hizo algo malo, ya Dios dice en una parte del Antiguo Testamento, me gusta mucho ese versículo, creo que es Miqueas, no recuerdo, que dice que Él agarra todo nuestro pecado y lo avienta a lo más profundo del océano. Entonces ni nosotros ni Él ya lo va a volver a tocar. No lo para que nunca tocar. Nadie jamás lo saque. Así dice es. Otro, un salmo que separa nuestra iniquidad tan lejos como está el oriente del occidente. O sea, ya lo va a separar, por lo tanto, todo es nuevo, ¿no? Las cosas viejas pasaron porque Él ya las pagó en la cruz. Y tú hiciste esta oración, como bien dice Dey, con arrepentimiento y consciente. Verdadero. Ajá, y consciente de que la regaste y que no lo consideraste nunca antes y ahora quieres que sea diferente. A partir de ahí ya vas a vivir una nueva vida. Y esa vida es eterna. Eterna. A partir de hoy empieza tu eternidad, no cuando te mueres. ¿Verdad? Entonces eso es lo emocionante. Hay otra parte que dice el Señor, con amor eterno te he amado, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que verte en la siguiente ocasión. Y si tuvieras un billboard en el camino, ¿qué le pondrías a tus amigos para que todo el que pase por ahí lo vea? ¿Qué mensaje le pondrías a esa cartelera? No ames al mundo, ama a Dios. Así, ¿no? Y eso te va a dar plenitud, ¿no? Sí. Eso te va a sentir plenamente amado y plenamente amada. Entonces, definitivamente. Muy bien, pues que Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima.